Nos sirven para enterarnos cómo fue evolucionando nuestro país como sociedad, cómo fue cambiando las formas de gobierno, la cultura, su sociedad, entre muchas cosas. Es muy valioso saber todo esto para comprender el México antiguo y poder saber su estructura, y poder comprender cómo sería México con esas mismas reglas o leyes, si sería mejor o peor nuestra sociedad, la importancia de respetar lo último que queda de esas culturas antiguas, como su gente, como sus lugares culturales, no hacerle daño a los monumentos que nos explican la sociedad antigua, no insultar, no maltratarlos. Imagínense que de repente llegase un extraño y les empiece a insultar, o que tome sus cosas muy preciadas y la ropa, o que insulte a otros a tu lengua. Ellos sienten lo mismo cuando los insultas o destruyen sus culturas. Además, es muy importante saber esas culturas porque nos representan como una sociedad productiva y inteligente, y más que nada como mexicanos. Así cuando viajes y veas personas con esos rasgos culturales, no te burles, sino compréndelos y ve esas que es interesante saber más de ellos y comprende que son personas como tú. Los olmecas se ubicaban en la costa del Golfo de México, en el sur de Tabasco y norte de Veracruz. Su organización económica era la artesanía, su organización política era teocrática, su estructura social era conforme a la actividad del trabajo dependía de su nivel social. Sus manifestaciones culturales era la escultura. Los zapotecas se ubicaron en los valles centrales de Oaxaca. Su organización económica fue la agricultura, el comercio, la caza y la recolección. Su organización política era teocrático-militarista. Su estructura social era conforme a la actividad de trabajo dependía de su nivel social. Su manifestación cultural más importante fue la arquitectura. Los mayas se ubicaron en Chiapas, Tabasco, Campeche, entre otros, hasta parte de Honduras. Su organización económica fue el comercio, la agricultura, la producción y la artesanía. Su organización política fue el jefe guerrero, dirigente, el estado de caracteres religioso y militar. Su estructura social era estratificada, jerarquizada. Sus manifestaciones culturales fue la astronomía. Teotihuacanos. Los teotihuacanos se ubicaron en los valles de Puebla y de México. Su organización económica principal fue el comercio. Su organización política fue de corte teocrático-militarista. Su estructura social se complementaba con los grandes comerciantes y en el inferior eran los grandes agricultores y los pequeños artesanos. Sus manifestaciones culturales fue la arquitectura, pintura, escultura. Toltecas. Se ubicaron en parte norte y centro de México. La organización económica era la agricultura y el comercio. Su organización política fue de grupos tribales y jefes militares. La estructura social se complementaba con los grandes comerciantes y los pequeños artesanos. Sus manifestaciones culturales fueron esculturas de piedra y la arquitectura. Totonacas. Se ubicaron en el centro de Veracruz desde la zona hasta el río Iztapalapa. Su organización económica era la agricultura, el comercio y grandes centros urbanos. La organización política estaba jerarquizado con señores. Los gobernantes eran asistidos por consejeros y los sacerdotes se ocupaban del culto de los dioses. Su estructura social eran militares, nobles y sacerdotes de mayor jerarquía. Sus manifestaciones culturales eran la cerámica, la escultura y la arquitectura. Mexicas se encontraron en el norte de Mesoamérica. Su organización económica eran los tributos y la agricultura. Su organización política fue el Hatón, alta autoridad, Consejo Supremo, que era la nobleza, los jefes sacerdotales. Su estructura social era privilegiados, eran los nobles, los funcionarios, los militares, sacerdotes y grandes comerciantes, y seguían los campesinos, artesanos y esclavos.
Sus manifestaciones culturales eran las planificaciones grandes. Paquimé se encuentra ubicado en la región de Casagrandes y es la zona arqueológica más importante del norte de la República Mexicana. Su nombre viene del náhuatl y significa Casas Grandes. Los habitantes de Paquimé comenzaron a comerciar con los diferentes recursos que les proporcionaban en su entorno. Así, las caravanas de comerciantes ofrecían objetos como sal, conchas, cerámicas, cobre y plumas. Se sabe que Paquimé fue un importante centro de intercambio comercial. Surtía arquesa procedente de las minas norteñas hasta el centro y sur de México, lo mismo que concha traída por toneladas desde las costas de Sonora, Sinaloa y Baja California. Asimismo, las guacamayas y sus plumas eran redistribuidas por toda la región. Su extraordinaria cerámica policromada fue igualmente utilizada como bien de pago.